Buenas tardes a todos. Sean todos bienvenidos a un jueves más de Grupo LAM. En esta ocasión vamos a estar comentando un poquito cómo podemos ir avanzando juntos hacia lo que sería la nube. En este caso hablaremos sobre Data Center Migration de la mano de Microsoft Azure. En esta presentación nos estará acompañando Licencias Online, el mayorista de Microsoft acá en Paraguay. Entonces, antes que nada, desde ya muchas gracias a todos por participar. Eh, Esperemos que estén disfrutando de los presentes. Algunos de los primeros registrados están disfrutando de los presentes también para la merienda. Y nada, entonces a partir del chat pueden ir comentando sus consultas, pueden ir haciendo todas las consultas que tengan. Vamos a estar respondiendo de modo que podamos, ¿verdad? Ahí Guillermo también y Daniel nos van a estar ayudando con la presentación, van a estar respondiendo también las consultas tanto técnicas como comerciales. Vamos a estar dejando todos los links de contacto, los mails. Entonces yo creo que en honor al tiempo de algunos que ya están subiendo, podemos ir empezando. Ahí ya le paso la palabra a los speakers. Perfecto, gracias María. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Daniel Yesurón, trabajo como preventa técnico regional de licencias online para todo lo que son tecnologías de nube, específicamente tecnologías de Microsoft, por lo tanto Azure, Microsoft 365 y todo lo que está dentro del paraguas de Microsoft generalmente está dentro de mi scope. Y también me encuentro acompañado por mi colega Guillermo Vázquez. Guille, ¿cómo estás? Hola Dani, buenas tardes. Muy bien, espero que todos también estén muy bien. Y bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema que entendemos que con Grupo LAM ya vienen tocando hace un tiempo, así que vamos a darle ya un poco de profundidad a lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Sí, tal cual. Y hay que dejar en claro que podemos estar hablando todo el día, pero para tratar de ser concisos, hemos considerado pasar la información que realmente cuando uno se sienta a revisar es lo más relevante. Sobre eso después uno puede hacer un doble clic y realmente entrar y estar hablando mucho tiempo sobre cada uno de estos temas. Sin embargo, antes de comenzar, pueden ver aquí en el slide en la zona inferior izquierda que está también la dirección de correo de OLAM, a la cual después si tienen alguna duda o alguna consulta, le pueden escribir y se les será contestado a la brevedad. Mientras tanto, para los que estén en directo, saben que pueden utilizar, como dijo María, la herramienta de preguntas y respuestas aquí en Teams. Y en base a eso, trataremos también de ir contestando en vivo. Y lo que no podemos contestar, porque quizás lleva un poco más de contexto, lo vamos a investigar y les vamos a hacer llegar la respuesta. Entonces, el día de hoy la idea es ver, como dijimos recién, Guille, el tema de nube, de lo que sería ir hacia un data center en la nube, de moverse hacia la nube pública. Y muchas veces encontramos que en la realidad no es tan fácil hacer el pase, hacer el cambio de lo que venimos trabajando hacia lo que es el concepto propio de nube pública, como lo que es Azure. Entonces, ahí surge este concepto intermedio que es nube híbrida. ¿Qué es lo que nos puedes comentar sobre esto? Sí, bueno, básicamente lo que entendemos por nube híbrida sería la combinación de ambos servicios que tenemos, ¿verdad? Hoy en día la mayoría de las empresas tienen su propia nube privada, que es lo que vemos aquí a la izquierda, que sería nuestro centro de datos on-premise a nivel local. Y luego se entiende, por ejemplo, por lo que es nube pública, en este caso vamos a estar hablando de Azure, que son los servicios que tenemos en esas nubes. Entonces, la idea un poco es ir viendo cómo hacer ese paso o por lo menos esa integración entre los servicios que hoy ya tenemos disponibles y optimizarlos o ir migrando ciertos elementos o ciertos servicios a la nube pública, teniendo como resultado final y como producto final una nube híbrida. Tal cual, es una cuestión también de balancear entre lo técnico y lo comercial, entendiendo que hablar hoy de una nube híbrida para después terminar hablando de una nube pública trae ciertas ventajas comerciales, para lo cual uno dice, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer hoy con mi servidor físico? No lo quiero dejar como un posavasos, sino que quiero realmente sacarle un provecho hasta que veamos que operativamente no nos da ninguna otra ventaja. Entonces, un poco antes de irnos hacia ya directamente lo propiamente técnico y bajado a tierra, es interesante conocer
por qué hoy es una tendencia a irse hacia la nube, ¿sí? Y para eso hemos preparado un gráfico para poder justamente, bueno, justificar el por qué hoy cada vez más se utiliza Azure para las cargas de trabajo que puedan llegar a ser, en este caso, nuevas o simplemente estar trabajando con las cargas que hoy uno hoy en día utiliza. Entonces, en este gráfico que está dividido en capacidad y en tiempo, podemos ver ahí que tenemos una pequeña recta que nos muestra una demanda que generalmente podemos ya tener preconfigurada por de alguna manera, es decir, ya sabemos cuánto es lo que queremos gastar para un año fiscal en particular. Bien, y esto es bastante común en las empresas cuando hacen todo su presupuesto de cuánto es lo que se va a gastar en tecnología. Lo que tiende a suceder es que en base a esa demanda que ya tenemos predefinida, bueno, empezamos a comprar nuestros elementos. Compramos un servidor y cuando ese servidor se queda sin disco, lo que hacemos es agregarle más discos y de esa manera vamos agregando capacidad, vamos agregando recursos a medida que los vamos necesitando. Y eso no está mal. Es una manera de hacerlo de forma escalonada y de ir trabajando lo que requerimos. Ahora, ¿dónde viene, no por decir la problemática, pero sí dónde viene la realidad de todo esto? Es que muchas veces dentro de la demanda que tenemos proyectada hay una demanda que es la demanda real, que es esta curva que estamos viendo. Y lo que tiende a suceder aquí con esta curva es que es algo que muchas veces no podemos predecir. Imagínense los primeros meses de la pandemia el año pasado, cuando esto todo pegó y de repente todos a trabajar desde home office, lo que ha sido en este caso encontrarse con que por un lado todos los servidores que teníamos en la empresa prácticamente quedaron con un desperdicio increíble, dado que ya la gente se estaba conectando a través de sus computadoras en su casa y quizás ya no estaban trabajando con los servidores físicos que estaban ahí en la propia empresa. Es un ejemplo nada más, pero fuera del tema de desperdicio, creo que lo que más llegaba a poner una problemática hacia una empresa era este ítem de capacidad insuficiente. Y aquí un ejemplo, Guille, capaz me puedes ayudar, pero por lo menos aquí en Argentina algo que siempre sufríamos es el tema de, bueno, ahora tenemos 300 personas que se están conectando todos a un servidor de manera remota y no le alcanza el ancho de banda, no le alcanza el procesamiento para servir a todas esas personas al mismo tiempo. Por lo tanto, hay en ese caso era una capacidad insuficiente de nuestros servidores. ¿Y en qué terminaba? Bueno, terminaba que se caían las conexiones, que no podíamos trabajar, que era lento. Creo que hay más ejemplos que podemos tomar en cuenta, ¿no te parece? Sí, sí, también aparte de lo que es la parte de procesamiento, mismo las cargas de trabajo, la cantidad de usuarios que están conectados. Hay usuarios que de repente no utilizaban el servicio per se, sino también de repente está también la parte de cifrado, conexión por VPN, una infinidad de escenarios que se fueron presentando y que bueno, hoy en día con los elementos que tenemos en nube, ¿verdad? Podemos manejarlo bien con la elasticidad y escalabilidad que tiene. Claro, tal cual. Justamente un ejemplo parecido a lo que comentabas vos es el típico negocio de retail, donde ahora todos sus clientes para poder acceder lo hacen a través de un sitio web o lo hacen a través de un servicio justamente completamente remoto y eso implica que tenga que servir a tantas personas al mismo tiempo, puede que se cae todo. Lo que aquí se le llaman los Cyber Mondays, por ejemplo, bueno, imagínense, se rompía todo, nadie podía comprar. O clásico también es el escenario de educación, donde, bueno, ahora todos los alumnos por cátedras virtuales y llega el momento de que hay que rendir exámenes en la universidad, hay que anotarse las cátedras virtuales para rendir el final y todos al mismo tiempo intentando hacerlo y los sistemas explotan, es decir, capacidad insuficiente. Entonces, como comentás, Guille, en cierta forma, desconociendo que hay una demanda que puede ser variable, la idea aquí de moverse a la nube, de moverse hacia un ambiente que también sea híbrido en ese sentido, es realmente dedicarle los recursos en el momento que se los requieran. Y esto trae ciertas características como, bueno, bajar el desperdicio al mínimo, ¿sí? Eso es decir, mientras mejor esté armada la arquitectura, menor desperdicio se va a tener la posibilidad de escalar y, más importante, tener la posibilidad de decrecer, ¿sí? Es decir, crecer y reducir la capacidad bajo demanda. Sí, esto puede Es ser. decir, no existe ese hardware ocioso por si es que llega a ocurrir algo. O sea, llegado el momento de necesitar, recién ahí se hace
se hace el escalado para poder llegar a esa capacidad necesaria, que de repente no es en el 100% del tiempo, capaz y es ciertos días a la semana, ciertas veces al año, que muchas veces, justamente si lo tenemos on-premise, ya tenemos que tenerlo de antemano y llegado el momento en el que no tiene una carga estresante, queda como hardware ocioso. Exacto, exacto. Entonces aquí es donde viene realmente a jugar en juego lo que es Azure, lo que es la nube, ¿sí? Uno puede definir muy toscamente la nube como el servidor de alguien más. Y es eso, estamos hablando de que son cientos de servidores que están ubicados en distintas partes del mundo y que esos son data centers, básicamente, que tienen varios cientos de servidores dentro. Entonces, lo que nos permite hacer Azure es básicamente acceder a muchos servicios, ¿sí? De los cuales, a medida que vayamos utilizando estos servicios, vamos a converger a la solución que queremos diseñar. Es decir, armamos una arquitectura en base a diferentes tipos de servicios que nos da Azure. Y aquí es donde realmente se abre el juego y dice, bueno, ¿puedo llegar a una misma solución a través de 20 caminos distintos? La respuesta es sí. Acá lo que tiende a diferir es, bueno, ¿cuál es el servicio que queremos usar? ¿Cuál es la complejidad técnica a nivel de implementación? Muy importante también, y lo vamos a hablar en un ratito, ¿cuánto cuesta ese servicio? Porque no todos los servicios tienen el mismo valor. Hay algunos que ofrecen mayor funcionalidad, otros que son otro tipo de autonomía, y por ahí el precio cambia, inclusive dependiendo de dónde uno está parado. Entonces, a la hora de hablar aquí de lo que sería la estrategia de Data Center Optimization, como le llama Microsoft, sí, optimización de data center, es donde empezamos a hablar de estrategias, bien, de migración a la nube, ¿sí? Por eso definimos al principio nube híbrida y justificamos el por qué hay cada vez más gente está empezando a trabajar en la nube con sus empresas. Entonces, tenemos dos formas de definir esto, ¿no, Guille? ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Sí, que es el lift and shift, que es prácticamente hacer un rehosting, llevar la operativa tal cual está, tiene eficiencia, tiene menor riesgo y hay menos esfuerzo para hacerlo. Y luego está la modernización, que implica ya, ¿verdad?, ciertos cambios optimizados para la nube, que son más ágiles, es más innovador, pero requiere más esfuerzo y lleva más riesgo, ¿verdad? Y también suele llevar más tiempo para la parte de lo que es el rediseño y la reingeniería de esa arquitectura. Sí, igual de esa manera, aunque parezca que es más, que sería lo menos indicado hacer esta parte de modernización, generalmente es lo que más se recomienda porque aquí es donde realmente se optimiza el uso de las cargas de trabajo y donde mayor cantidad de dinero uno se puede ahorrar, ¿sí? Es decir, nuevas tecnologías implica muchas veces un menor costo. Entonces aquí tenemos otra visual un poquito más abierta de este concepto, ¿no, Guille? Sí, bueno, y básicamente tenemos, ¿verdad?, las distintas tácticas o maneras de migración, en donde vemos que justamente está la parte de rehost o rehospedaje, en donde es, como había mencionado, el lift and shift, que es traer tu servicio tal cual y como lo tenés on-premise y ponerlo en nube. Y el impulsor de esto, bueno, muchas veces reducir el costo de capital operativo, se libera espacio dentro de lo que es el centro de datos y se tiene un retorno de inversión mucho más rápido que a la hora de comprar per se un servidor físico. Entonces Tal estamos cual. hablando de lo que es la parte de infraestructura como servicio. Eso forma parte de lo que es la estrategia de rehost. Y ahí solamente como para darte un valor de por qué mucha gente, casi siempre que encontramos empresas que se están moviendo a la nube, ya sea primero en una etapa híbrida o directamente hacia la nube, como lo estamos viendo aquí, muchas veces este es el primer paso, porque esto es llevar básicamente el servidor tal cual está on-premise, llevárselo a la nube en formato de infraestructura como servicio. Y esto creo que uno de los puntos a que siempre se considera no es solamente el tema del precio, sino la experiencia de usuario. Tener el mismo administrador haciendo las mismas tareas aquí que acá puede llegar a ser justamente un punto decisivo a entender por qué muchas veces se elige esta estrategia en comparación a estas otras. Que nos puedes comentar de qué se tratan estas otras estrategias, ¿no, Guille?
Sí, luego tenemos lo que es la parte de refactorización, que es hacer un mínimo cambio para aprovechar mejor la nube, como por ejemplo base de datos como plataformas como servicio, tenemos los contenedores. En este caso, tenemos actualizaciones más rápidas y cortas. Se puede hacer una portabilidad del código de estas aplicaciones y se tiene mayor eficiencia en cuanto a los recursos que se utilizan en nube. O sea, de repente puedes usar menos recursos y te da más velocidad y eso implica también en una optimización del costo final que tenemos con con estos elementos, ¿verdad? Que si lo venimos usando igual como IAs. Ujú. Luego tenemos lo que es la parte de rediseño, que sí ya es, digamos, hacer una pequeña descomposición de la aplicación y llevarlo esporádicamente a servicios, ¿verdad? Que ahí ya entra lo que es la parte de serverless, microservicios, algunos servicios de plataforma. Y aquí uno de los impulsores más importantes es que la escalabilidad y la agilidad de la aplicación son mucho mayor. La adopción es mucho más fácil adoptar nuevas capacidades de nube y se pueden mezclar muchísimos tipos de tecnología, ¿verdad? Es básicamente ir descomponiendo parte por parte e ir optando por diferentes servicios. Y bueno, y por último, para cerrar, ¿verdad? Lo que es la última estrategia está lo que es la recompilación y es hacer prácticamente de vuelta toda la aplicación con código escrito que esté enfocado a lo que es la nube. Esto acelera la innovación, se crean las aplicaciones también mucho más rápido y se reducen los costos operativos de trabajo. Genial, genial. Entonces, como se puede ver aquí, de todas estas estrategias de migración, no es que una sea la correcta respecto a las otras, es en base al assessment que uno hace internamente de su empresa, dónde está la criticidad, si está en los datos, si está en la operación, si está en la innovación de lo que se quiere llegar a hacer. Y lo que se puede ver aquí es que no necesariamente uno tiene que arrancar por infraestructura, moverse a contenedores, irse a plataforma y después a servicio, que muchas veces es lo normal, sino que tranquilamente uno dice, bueno, yo quiero mandar todo a contenedores, lo cual claramente va a llevar una refactorización o una rearquitecturización de mis servicios, pero bueno, voy a hacer este esfuerzo al principio porque esto después me va a traer aparejado probablemente muchas mejoras a la hora de mantenerlo, de costearlo, de cuando salgan nuevas tecnologías que sean fáciles de aplicar, ¿sí? En cambio, si uno dice, no, quiero empezar a trabajar con la nube, pero quiero sentirme cómodo con la fuerza de trabajo que tengo, quiero estar realmente bajo la misma experiencia de usuario, bueno, acá es donde muchas veces la gran mayoría arranca por este lugar, ¿sí? Infraestructura como servicio. Em, Dato de color y se los dejamos acá, a ver si lo pueden adivinar o si alguien ya lo sabe. ¿Cuál es el servicio SaaS de Microsoft? Que hoy lo podríamos considerar como el caballito de batalla de Microsoft. Es decir, Microsoft tiene un SaaS muy particular que lo utiliza medio mundo, por así decirlo. A ver, quizá en la zona de chat o de preguntas nos puedan ayudar contestando esa consulta. Vamos a volver a esto en unos minutos, ¿sí? Entonces, entendiendo entonces ya el concepto de servicios, entendiendo el concepto de por qué hay una tendencia a moverse a la nube, entendiendo el concepto de las estrategias de migración, ¿sí? Podemos empezar a hablar ya de algo un poquito más bajado a tierra, que es, bueno, ¿qué servicios tiene Azure hoy para ayudarme a lograr esto? ¿Sí? Entonces hemos puesto en consideración 3 o 4 servicios distintos, cada uno tiene en este caso una funcionalidad muy clásica, pero que también se le puede ver la otra parte, la otra cara de la moneda, y es la idea hablarles un poquito sobre esto, ¿sí? El primer escenario es backup, y creo aquí, Guille, que backup esto no le levanta la ceja a nadie, esto es algo que todos conocemos, y probablemente muchos de ustedes o de los que nos están escuchando ya tienen hecho de alguna u otra forma una estrategia de contingencia. Lo que por ahí no conozcan son las dos metodologías de backup que uno puede tener con el servicio de Azure Backup. Y lo que estamos viendo acá en pantalla justamente lo demuestra muy en alto nivel.
Azure Backup permite trabajar con el servicio específico de backup, que es lo que sería la contingencia, de hacer copias de nuestros archivos, copias de bases de datos, hacer backup de máquinas virtuales que estén propiamente en el propio Azure o de máquinas físicas. Pueden hacer backup de, hoy hay backup para SAP, para SQL. Ahí en la propia documentación de Azure Backup uno puede encontrar básicamente toda una matriz de disponibilidad. Y después se encuentra con un servicio que también está ubicado básicamente bajo su mismo paraguas, que se llama Azure Site Recovery. Y Azure Site Recovery es un servicio que se utiliza para, como lo dice un poco la palabra, Disaster Recovery. Entonces muchas veces uno no conoce cuál es la diferencia entre backup y Disaster Recovery. Dicho en pocas palabras, el backup hace copias, bien, por ejemplo, para Azure cada 24 horas, bien, o si uno está utilizando en este caso un servidor físico que se llama Azure Backup Server, sin ir demasiado en lo técnico, permite hacer copias hasta 3 veces diarias. En cambio, Site Recovery hace réplicas de la información, es decir, que está haciendo copias, pero para cada 5, 10, 15 minutos. Es más, si uno lo trabaja con VMware, que también se puede conectar, esto hace copias prácticamente de forma transparente, o sea que va encontrando un cambio y va haciendo la réplica de esa copia. Entonces, ¿por qué traemos a consideración este servicio? Porque como pueden ver, tanto Backup como Azure Site Recovery permiten no solamente hacer una copia, sino que después, cuando uno ya tiene la copia en la nube, puede recuperar ese backup como una máquina virtual. Entonces, esto que nos trae aparejado que podemos básicamente migrar, entre comillas, ¿sí?, nuestras máquinas o nuestros servidores físicos o virtuales hacia la nube utilizando, por ejemplo, Azure Site Recovery. Entonces, esto es una estrategia bastante utilizada, si bien hoy hay un servicio específico que se llama Azure Migrate, ¿sí? Pero esto es una estrategia bastante interesante porque hoy se le puede aplicar a cualquier empresa una estrategia de contingencia y al mismo tiempo, cuando esa empresa decida quiero mover cierto servidor a la nube, como ya tiene esto aplicado, bueno, simplemente son 2 clics y ya tienen tu servidor corriendo en Azure, ¿sí? Entonces ahí hay algo bastante interesante a tener en consideración aquí respecto al costo de este servicio, ¿no, Guille? El hecho de la recuperación, de la copia y la recuperación respecto al cobro. Sí, de hecho que Site Recovery tiene una particularidad que te cobra una especie de seguro por cada instancia protegida, ¿verdad? De hecho, lo recuperes o no lo recuperes, hay un monto fijo que se paga mensualmente. Y la ventaja que tenemos es que el Site Recovery recién empieza, vamos a decirle, a cobrar lo que es la parte de cómputo una vez que se haga la recuperación del failover dentro de Azure. Fuera de lo que es eso, ¿verdad? Simplemente vamos pagando lo que es el seguro de instancia protegida por cada servidor o por cada máquina virtual que estemos protegiendo. Claro, eso es buenísimo porque en cierta forma hace que sea un servicio súper asequible económicamente para cualquier tipo de empresa, sea grande o pequeña, el sistema es lo suficientemente potente para hacer todo ese desarrollo, pero como lo dijiste vos, dependiendo del estadio donde uno se encuentra, porque no es lo mismo tener el desastre hoy que tenerlo de aquí a 10 años, bueno, depende del estadio donde uno se encuentra, el sistema va cobrando acorde. Por eso es súper importante en este caso que si bien no estamos dando un doble clic sobre cada uno de estos servicios, entender que aquí es donde entra realmente el valor agregado de trabajar con OLAM, ¿sí? Tener profesionales que ayuden a poder hacer una estimación de ese servicio, de hacer un assessment, de ver dónde uno está parado, y en base a eso, bueno, proponer cuál es la mejor configuración, cuál es la mejor propuesta, ver si conviene arrancar quizá con un Azure Backup y algunos servidores trabajarlos con Site Recovery, o trabajar todo Site Recovery porque se pretende después, por ejemplo, hacer una migración hacia la nube, ¿sí? En todo caso, cualquiera de estos dos elementos básicamente ya nos está conformando un escenario híbrido, lo cual es lo mejor de ambos mundos. Estar trabajando local y tener una copia en la nube ante el caso que lo necesitemos, ¿sí? Bastante interesante. Entonces, de la misma forma que hablamos de Azure Backup, que hablamos de Azure Site Recovery, también existen otros servicios en Azure que nos pueden llegar a dar ventajas tanto técnicas como comerciales a la hora de trabajar una estrategia de
data center en nube. Uno de estos grandes, uno de los grandes puntos por los cuales mostramos este escenario es que prácticamente lo vemos en el 100% de los casos cuando estamos hablando de este tipo de estrategias. Los datos, bien, es básicamente lo más crítico que hoy una empresa puede manejar, ¿sí? Fuera de las identidades de sus usuarios y la seguridad de esas identidades. Los datos son todos. Aquí los datos son el oro de la empresa. Entonces, Azure tiene un servicio que se llama Azure File Share, bien, como lo están viendo aquí, que lo que permite hacer, en pocas palabras, tiene varias funcionalidades, pero las funcionalidades más interesantes que hemos encontrado es que, por un lado, si uno hoy tiene, por ejemplo, un servidor físico o virtual que esté utilizándose como file share, donde todos los usuarios entran con sus dispositivos y tienen todas sus carpetas, con todos sus permisos, ¿sí? O hay alguna aplicación que se esté conectando a ese file share local, bueno, Azure tiene, este servicio que a través de una funcionalidad que se llama File Sync, bien, como lo dice aquí, permite tener una réplica de este servidor en la nube. ¿Sí? O sea que podrían estar básicamente armando un escenario híbrido, ¿sí? Teniendo una réplica de todo lo que está sucediendo en este servidor, lo tengo replicado en una cuenta de almacenamiento. Y al mismo tiempo esa cuenta de almacenamiento está protegida por Azure Backup, lo que estábamos viendo recién. Entonces esto trae dos funcionalidades. Primero, el escenario de réplica hacia la nube. Segundo, el escenario de qué es lo que pasa si yo tengo varios servidores en clúster haciendo una réplica y alguno de ellos por alguna razón muere. Bueno, puedo tener, en este caso, si estaban desconectados, si son dos servidores distintos, puedo bajar y generar de nuevo una réplica hacia otro servidor. Y tercer punto, si supongamos que quiero sacar ya de mi empresa, quiero quitar el file share, el file server porque ya es antiguo, porque no le quiero seguir comprando licencia a un Windows Server, porque quiero empezar a optimizar y quiero, como mis usuarios ya se están conectando todos desde sus casas en Internet, no tiene sentido que tengan que estar conectándose por VPN a mi empresa, bueno, puedo directamente con esta opción de sincronización, directamente, ya como tengo una copia en la nube, todos estos usuarios podrían venir directamente acá a trabajar directamente a la nube, que es un poco el concepto de lo que hoy se encuentra uno con OneDrive, con SharePoint, ¿sí? Pero en este caso está diseñado este servicio para cuando uno quiere tener o sacarle provecho a un escenario híbrido, ¿sí? Técnicamente aquí este servicio soporta lo que es SMB 3.0, por lo cual va dentro de lo que es la seguridad y ofrece muchas funcionalidades que obviamente uno después puede hablar y puede ir revisando, ¿sí? Pero esto es interesante porque justamente de un servicio que simplemente uno lo vería como una réplica de datos, estamos hablando de un potencial sistema para hacer migraciones de datos a la nube, ¿no, Guille? Sí, tal cual, tal cual. Se optimiza de forma bastante eficiente y bueno, justamente también los desafíos que se presentan hoy en día con el tema de la pandemia y todo lo que es el trabajo remoto, bueno, existe una solución, ¿verdad? Que va diseñada para cada tipo de necesidad que hay. Tal cual, tal cual. Así que esto es súper interesante para poder aprovecharlo, más que nada porque si tenemos tiempo ahora, en un ratito vamos a pasar a la calculadora de Azure y hoy tener una sincronización de un servidor, el sincronizador sale solo $5 por mes aproximadamente y después lo que Azure cobra en base a el almacenamiento de lo que está guardando, ¿no? Pero si ya a partir de $5 puedo tener toda una estrategia de réplica de mis servidores en la nube, bueno, ese es un no-brainer directamente para algunas empresas que necesitan darle contingencia a sus servidores. Y esto después, obviamente, darle funcionalidad extra con backup o con disaster recovery. Ahí depende justamente de dónde uno esté parado y qué tan críticos sean sus datos, ¿no? Después tenemos un tercer escenario, y este es interesante, vamos a intentar mostrarlo lo más rápido posible, pero simplemente pusimos un slide para abrir el juego, que es toda la estrategia de Windows Virtual Desktop. Básicamente esta es la respuesta de Microsoft a quieres trabajar desde tu casa y no tienes una computadora física o no tienes un servidor o necesitas gran capacidad de cómputo. Bueno, yo como Azure te entrego directamente el escritorio listo para utilizar
Bien, por lo tanto, esto es una estrategia de Virtual Desktop, de VDI, por ejemplo, bien, con el diferencial de que para quien lo administra, ya en este caso, no se tiene que hacer cargo de una infraestructura tradicional virtualizada, sino que ahora, como es un servicio, bien, podemos ver que gran parte de la infraestructura de escritorios virtuales la maneja Microsoft y como usuarios o como administradores, en este caso de la empresa, simplemente nos tenemos que preocupar por lo que sería, bueno, qué sistema operativo quiero entregar, qué es lo que va a tener la imagen de sistema operativo, con qué programas va a venir, cuáles son los roles de los usuarios, cómo se van a conectar. Entonces esto es súper interesante porque ya nos trae a juego justamente la otra gran parte de estos escenarios de data center donde uno empieza a no solamente consultar cómo puedo llevar mis datos y mis servidores a la nube, sino cómo puedo llevar a mis usuarios a la nube, ¿sí? Entonces, aprovechar justamente aquí vimos 3 escenarios clásicos, contingencia y con backup y disaster recovery para los servidores. Bien, eso nos resuelve los servidores para poder llevarlos a Azure y protegerlos de paso. Vimos lo que serían los archivos con file share para poder tener ya una copia de archivos en particular o de un file share que tengamos. Y ahora estamos viendo cómo resolvemos casi la última partecita que es, bueno, ¿qué hago con mis usuarios? ¿Sí? Los sigo haciendo entrar por VPN, como generalmente lo hacen muchas empresas, lo cual no digo que esté mal. O directamente ya les doy todo lo que necesitan, se los doy directamente virtualizado en nube y ellos lo único que requieren es tener ya sea una interfaz para conectarse, sea una tableta, sea una computadora, un portátil y una conectividad a internet, nada más. Entonces estos escenarios de Virtual Desktop son súper interesantes porque ya vienen diseñados para trabajar con el licenciamiento también de Office 365, es decir, que hay paquetes listos a nivel de licenciamiento, donde uno, si ya venía con Office, ya por muy pocos dólares extra, puede ya tener todo el licenciamiento y la habilitación para trabajar con estos sistemas. ¿Sí? Entonces, viendo estos escenarios, me gustaría saber si hay alguna consulta o alguna pregunta. Por ahí quizás aquí se puede revisar, si hay en la zona de chat o de preguntas de Teams. Si no, continuamos. Volviendo a lo que habías consultado, le dieron en el ojo porque pusieron Microsoft 365, ¿verdad? Con la suite, Buenísimo. ¿verdad? De todo lo que es Office, Exchange y demás. Así que los participantes estuvieron atentos también. Estuvieron atentos, me alegro. Y Sí. sí, específicamente Office 365, Microsoft 365 es el SaaS por excelencia de Microsoft. ¿Sí? Fuera de eso, por el momento, por lo menos no hay ninguna consulta. Ok. Entonces vayamos ya así a lo práctico. ¿Te parece, Guille? Entonces, Vamos. comentanos, te dejo aquí para que nos comentes qué es lo que estamos viendo en pantalla. Bueno, es importante que si vamos también a tener o tenemos en mente hacer migraciones a la nube de los servicios que tenemos, que hagamos un pequeño assessment en donde podamos saber con exactitud qué requerimientos tenemos para poder llevar eso. Es decir, aquí vemos, por ejemplo, qué sistema operativo está utilizando, qué tipo de base de datos usa, los datos de hardware. Es también importante siempre, y es algo que siempre aclaro, Dani, que no es lo mismo hoy en día tener un servidor físico, por ejemplo, de 4 cores y 8 gigas de RAM que tiene aproximadamente 6 o 7 años a lo que vamos a poner en nube. Entonces siempre es importante especificar todos esos datos para poder elegir y optimizar los recursos a migrar. O sea, ¿para qué también se va a utilizar esa VM? ¿Qué carga de trabajo tiene? ¿Cuántos usuarios concurrentes, por ejemplo, vamos teniendo? Si utiliza, por ejemplo, comunicación con otros servidores, utiliza balanceadores de carga. Son ciertos datos que hay que tener en cuenta y siempre completar, ¿verdad? A la hora de poder hacer una migración. Es un pequeño pre-assessment y un relevamiento básico para poder rediseñar, ¿verdad? O hacer el rehosting de la arquitectura de los servicios que estamos teniendo.
Tal cual, sí, vos lo dijiste, es súper importante tener esta información en cuenta, dado que si bien aquí se está haciendo un levantamiento más que nada de hardware, estas preguntas pueden llegar a cambiar muchísimo el panorama, dado que no es lo mismo, como vos lo dijiste, una VM que se dedique para un usuario que tenga acceso remoto y esté haciendo trabajos con AutoCAD, por ejemplo, a simplemente una máquina virtual que esté corriendo un sitio web. No es lo mismo. Pueden tener quizá ambas máquinas exactamente el mismo hardware, pero el uso es completamente distinto y eso implica que en la estrategia de migración se pueden elegir diferentes caminos, diferentes servicios y por lo tanto hacerlo lo más costo eficiente. Así que completamente de acuerdo con lo que comentaste. Y aquí en pantalla estamos viendo una arquitectura básica de una máquina virtual, ¿no, Guille? ¿Qué es lo que podemos definir respecto a esto? Bueno, aquí vemos cómo se comportaría básicamente, ¿verdad? La arquitectura dentro de la nube de Azure, ¿verdad? En donde vemos que los cuadros que están en verde, que por ejemplo son los discos de datos y el disco de sistema operativo, la máquina virtual per se o capacidad de cómputo, lo que sería también la IP pública y el ancho de banda, son los datos que hoy en día, ¿verdad? Azure va cobrando acorde al uso que se le vaya dando. Eso también, Dani, es una ventaja que hay que mencionar, ¿verdad? Que los recursos de Azure generalmente vienen con un modelo de pago que se llama Pay as you go, en donde uno va pagando netamente lo que se consume. Luego tenemos los puntos en amarillo, ¿verdad? Que son puntos opcionales, como es un Azure DNS o un Diagnostic Logs, que son opcionales, pero que aportan, ¿verdad? Una importancia, un valor agregado bastante importante a la hora de la arquitectura. Y luego tenemos, ¿verdad? Los puntos en rojo, que son los datos, los elementos que Azure no te cobra, que es toda la subida de datos y lo que es el almacenamiento temporal, ¿verdad? Tal cual, y esto es, como lo dijiste recién, el hecho de que paga por consumo, esto lo podremos hacer es como si tuviéramos la luz de tu casa, ¿no? Es decir, que mientras más aparatos tengas prendida la electricidad en tu casa, ¿no? Mientras más cosas tengas encendidas en tu casa, mientras más luz utilices, más tiempo tengas prendido el servidor, bueno, es lo que después te va a llegar la factura acorde al uso. Ahora, si apagas la luz, bueno, va a llegar menos, o sea, pago por uso en este sentido. Hay estrategias en Azure que permiten reservar ciertos elementos a 1 o a 3 años con descuentos considerables, siempre y cuando uno considere que cierto elemento va a estar encendido todo el mes o tiene sentido que esté encendido siempre. Bien, hay ciertas máquinas, por ejemplo, que se dedican a temas de seguridad que constantemente están monitoreando otros recursos y por lo tanto nunca deberían apagarse. Entonces hay ciertas estrategias económicas que permiten ahorrar aún más plata respecto a cómo se esté utilizando ese servicio. Y esto es solamente una arquitectura básica de una máquina, ¿no, Guille? Aquí después hay cientos de miles de arquitecturas distintas acorde a lo que uno va diseñando, lo que uno va armando. Y esta sería la estrategia de rehosting con IaaS, ¿no? Es decir, infraestructura como servicio. Sí, 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 tal cual. A esto, por ejemplo, de repente podemos agregarle otra máquina virtual, balanceadores de carga, un servidor de front-end, otro de back-end, ¿verdad? O sea, esto es lo básico para que un servidor esté funcionando dentro de Azure. Buenísimo. Entonces, básicamente, como vimos, si hoy uno tiene la necesidad de hacer, por ejemplo, una estrategia en la cual quiera empezar a migrar ciertos servicios o ciertas máquinas virtuales que tenga local hacia la nube, puede basarse en esto que estamos mostrando. Primero hacer un assessment básico de qué es lo que tiene. Esto se lo pasa a los colegas de OLAM. Con esta información, OLAM puede armar un estimado y puede revisar cuál sería la mejor arquitectura. Y una vez hecho eso, se puede hacer tranquilamente la prueba de concepto. Por ejemplo, utilizando Disaster Recovery que haga una réplica y esa réplica llevársela a la nube. Entonces tendrías en todo momento un escenario diseñado con diferentes servicios en los cuales entregue no solamente seguridad, sino también la posibilidad de hacer una migración si, por ejemplo, los costos tienen sentido. Aquí podemos empezar a mezclar varias cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Tenemos ya
distintas opciones. Inclusive el Azure File también se puede agregar. Ujú. Se pueden agregar funciones en Logic Apps. Realmente estamos hablando de una parte demasiado pequeña a todo lo que le podemos agregar. Excelente. Entonces, saliéndonos un poco de la teoría y llevando quizás esto un poquito más a la práctica, por ahí tiende a ser interesante mostrar esto, cómo funciona en la realidad. Es decir, cuando uno quiere ya, en cierta manera, traer estos datos hacia Azure para mostrar de qué se trata. Bueno, la idea aquí va a ser, quiero presentarles mi escritorio para que hagamos unas pequeñas, en estos últimos 10 minutos. eh, a ver, vamos a ver si se ve aquí, me avisan. A hacer como unas pequeñas prácticas. Me avisan si se está viendo correctamente la pantalla. Sí, se ve perfecto, Dani. Ok, entonces esto que están viendo aquí en pantalla es básicamente el portal de Azure. ¿Sí? Si es la primera vez que ingresan al portal, uno puede, aquí es donde tiene para generar todos los recursos que quiera. Y por sobre esto, bueno, como dijimos, pago por consumo es lo que van a poder aprovechar. Y todo esto que están viendo acá, que esto es básicamente un grupo de recursos donde ingresan todos los elementos, acá están, estos son todos elementos que están correspondiendo a la creación de una sola máquina virtual. ¿Sí? Es decir, tengo una máquina virtual que se crea con su dirección IP, con su cuenta de almacenamiento, con su red, con su DNS, con su dirección IP pública, con su disco. Entonces esto es un poco lo que estábamos mostrando recién cuando veíamos el dibujito del hecho de tener todos estos detalles. Bien, todo lo que está en verde es lo que cobra Azure, lo que está en rojo es lo que no se cobra, porque hay que tener siempre en consideración que cuando uno trabaja en la nube, cuando trabaja en Microsoft Azure, no es solamente hablar de una máquina virtual, hablar de un solo elemento, no. De acuerdo a la arquitectura y la infraestructura o el diseño de contenedores o la plataforma que uno quiera agregar, bueno, hay diferentes elementos que trabajan en conjunto para que eso funcione. Entonces, a lo que quiero llegar es lo siguiente. Cuando uno trabaja, por ejemplo, en este caso es el caso de una infraestructura como servicio. Esto podría haber sido un servidor físico que lo trajimos a la nube. ¿Y cómo lo traje a la nube? Bueno, generé lo que se llama una bóveda de Recovery Services, que aquí es donde se configura el backup y el Site Recovery que mostramos en la presentación. Entonces, cuando uno configura básicamente estos elementos, bien, puede definir, por ejemplo, en el Site Recovery, ¿a qué quiere hacerle una réplica? Y aquí me dice, bueno, ¿quieres hacerle réplicas a Virtual Machines? ¿O quieres llevarte máquinas de VMware a la nube, a Azure? ¿O de Hyper-V hacia Azure? ¿Sí? Entonces, acá uno le muestra cómo cómo preparar la infraestructura, empezar la réplica y, por ejemplo, después hacer simplemente una migración. Y de la misma forma, cuando uno tiene, por ejemplo, backups, acá la propia bóveda pregunta, bueno, backup de qué es lo que quiero hacer, por ejemplo, cargas que estén en Azure o on-premise, y aquí podemos ver, estos serían detalles de cargas que están locales a las cuales puedo ir a resguardar, ¿sí? Y una vez que ya tengo hecho el backup de estos sistemas, lo interesante es que cuando uno viene a ver el backup que tiene hecho, por ejemplo, aquí en este caso van a ver que me va a mostrar probablemente que tengo un ítem de backup. Bueno, tengo varios. Me dice acá tengo 6 cargas de trabajo y aquí me dice cuánto están ocupando cada carga. Pero lo interesante es que dentro de cada carga de trabajo, en este caso es un ejemplo de una máquina virtual, y voy un poquito rápido simplemente para que se entienda el concepto. Vean que sobre el ítem de la máquina que ya está resguardada en la nube, lo que puedo hacer es, si quiero, puedo recuperar archivos, bien, pero también podría directamente recuperar la máquina completa, ¿sí? Entonces esto me permite de manera muy interesante directamente armar una máquina virtual a partir de un backup, ¿sí? Entonces esto me ahorra no solamente tiempo, sino que ya me trae directamente una copia consistente, bien, en base a los últimos puntos de recuperación que tuvo. Entonces esto es bastante interesante, sobre todo cuando uno quiere ir trabajando con distintas nubes o quiere trabajar con escenarios híbridos. Bien, hoy la metodología por excelencia para poder hacer data center migration es trabajar con un servicio en particular que, si uno lo busca, se llama Azure Migrate, ¿sí? Es decir, si uno se viene aquí a lo que son todos los servicios y aquí busca Migrate, va a encontrar acá este elemento.
Y Azure Migrate, en pocas palabras, les permite hacer un assessment de la infraestructura física y después les hace configurar básicamente un disaster recovery, como les mostré recién, para poder hacer esa transición. ¿Sí? Entonces, hay varios servicios, nuevamente, para llegar al mismo resultado. ¿Bien? Entonces, un poco el portal de Azure les va a permitir hacer lo que ustedes quieran, ¿sí? Y dentro de lo que ustedes estén trabajando, bueno, Azure después les va a permitir ver a través de una herramienta que se llama Cost Management. Hay después una sesión completamente dedicada a esto si están interesados, en cómo ir viendo el costeo de lo que uno va consumiendo en Azure, poder poner alertas de consumo, poder poner predicciones, ¿sí? Todo esto está preparado para que no sea un agujero negro, por así decirlo, a nivel de costos. Entonces, simplemente aquí con Guille quiero mostrarles lo que es la calculadora de Azure. Esto es simplemente una calculadora pública a la cual puede acceder cualquiera. Y aquí es donde están todos los elementos que Azure permite posicionar y armar un presupuesto. Entonces, por ejemplo, si tomamos como referencia el slide donde teníamos todos los elementos que podríamos agregar para hacer un assessment, supongamos que tenemos un servidor físico que queremos llevar a la nube. Bueno, lo que podemos hacer es ir agregando todos los elementos que sabemos que se van a crear en nube en base a ese servidor. Bueno, todo esto es lo que deberíamos cotizar en la calculadora. Entonces, muy rápido, lo que necesitamos es, primero, agregar el ítem de máquina virtual, porque el ítem de máquina virtual nos va a permitir saber cuál es el sistema operativo, nos va a permitir en base a la instancia saber cuántos core y cuánta de RAM va a tener el sistema que estamos precisando, ¿sí? Vean que aquí también me va a preguntar datos como, por ejemplo, cuántas horas estaría esto encendido mensual, porque si nosotros tenemos después una estrategia de prender y apagar, por ejemplo, automáticamente las máquinas, nos va a dar el costo, recuerden, pago por consumo, de cuánto nos saldría esta infraestructura si solamente estuviera prendida 150 horas al mes. Si estuviera encendida todo el mes entero, estamos hablando de un mes de 31 días, 31 por 24 es 744. Por esto es el máximo de horas que costaría tener encendida esta infraestructura. ¿Ven? Y aquí el precio ya me lo determinan el costo de la infraestructura y el costo de la licencia de ese sistema operativo. Por eso vean aquí que tenemos Windows. Bien, y me dice aquí, mira, por esta máquina, esto es lo que te sale la licencia. ¿Sí? Después acá se pueden hablar muchísimas cosas más que no vienen justo en este ejemplo por un tema de tiempos, pero de la misma forma que ponemos una máquina virtual, la vamos a poner acá en el este de Estados Unidos, haciendo referencia a que dependiendo de la región puede variar el precio. Lo que necesitamos también es poner cuenta de almacenamiento donde vamos a tener, en este caso, lo que serían los discos de la máquina, ¿sí? Porque por un lado tenemos el costo, bien, si volvemos acá, tenemos el costo de la infraestructura, necesitamos los discos, necesitamos la IP pública y necesitamos el ancho de banda saliente. Esto es lo que nos va a cobrar Azure en su más mínima expresión. Entonces, estos son los ítems que estamos poniendo. Ya pusimos la máquina, ¿sí? Ahora vamos a poner en cuentas de almacenamiento lo que se llaman Managed Disk, que son los discos. Supongamos que tiene un disco de 128 gigas, ¿sí? Esto en todo momento en la calculadora podemos utilizar este icono para que se vea un poquito mejor, desplegar ciertos elementos. Necesitamos, como habíamos dicho, la IP pública, o sea que esto está acá en la zona de redes, una dirección IP. Decimos aquí para ir a ver la dirección IP. Vemos acá algo básico. Voy rápido para una cuestión de que simplemente se vea completo. Bien. Y finalmente necesitamos el ancho de banda, que lo tenemos aquí dentro. Y como ancho de banda, sí vale la pena mostrar este ítem que dice que en ancho de banda los primeros 5 gigas de transferencia de datos de salida son gratuitos. A partir del sexto, ahí ya se nos empieza a cobrar una determinada cantidad, ¿sí? Entonces, más o menos unos 9 centavos de dólar, porque estamos haciendo salida hacia Internet a través de la red de Microsoft. Entonces, estos 4 ítems, bien, representan en su más mínima expresión una máquina virtual en Azure, ¿sí? Asumiendo que esta máquina virtual está encendida las 24 horas del día todo el mes, ¿sí? Entonces, sí, acá es donde, esto es lo que decía, acá es donde viene también
el análisis de lo que comentaba Guillermo de, bueno, esto lo estamos haciendo si comparamos peras con peras, es decir, el servidor físico contra un servidor virtual. Pero si el servidor que usted tiene hoy en su empresa solamente se utiliza para hacer un trabajo que se hace 2 horas al día y el resto del tiempo ese servidor puede estar apagado, bueno, entonces, ¿para qué necesito yo tener estos 744 horas? No, simplemente le digo, voy a necesitar 2 horas por día, ¿sí? Entonces, de esa manera, bien, podría sacar la cuenta y decir si son 2 horas por día, 7 por 2, ahí tenemos 14 horas por semana, bien, y después tenemos entonces 14 por 4, lo que nos daría la cantidad de horas al mes, que serían más o menos unas 56 horas. Pongámosle 60 solamente para no quedarnos cortos, estamos hablando de $11 con 20 centavos, con 28. Entonces aquí es donde realmente se saca provecho a las estrategias de data center en la nube. No es solamente llevárselo tal cual es, sino también cómo uno puede aprovechar al máximo, de acuerdo al tipo de cargas de trabajo, qué es lo que puede, en este caso, ahorrar y, bueno, mejorar a nivel de funcionalidades. Dani, ¿Sí? ¿qué pasa si yo necesito que una máquina esté prendida 24/7 y me parece un poco costosa? Me parece un poco costoso que esté 24/7 en pago por uso. Bueno, fíjate que si está en pago por uso, me dice la cantidad de horas y me dice, bueno, esta máquina 24/7 me saldría $140, que es la sumatoria de estos dos elementos. Algo que se puede hacer es reservar esta máquina, porque sé que va a estar 24/7, la reservo a 1 año o a 3 años, y vean que esto me muestra que por reservar esto a 1 año, es decir, me estoy comprometiendo a pagar mes a mes lo que sale esta máquina, tengo un 40% de descuento. O sea que de pago por uso me saldría 71,42 cada mes. En un año de reserva bajaría a 41,75. Le estoy bajando prácticamente $30 mensuales, ¿sí? Por el hecho de directamente poner una reserva anual. Entonces es muy interesante justamente entender para qué va a ser utilizada esa máquina. Bien, por eso lo dijimos aquí. ¿Para qué será utilizada? ¿Qué carga de trabajo tiene? Para definir si es más conveniente utilizar pago por uso o irse a una reserva. Y cada una de estas máquinas tiene potencialmente un costo de reserva distinto. También eso puede cambiar un poco dependiendo de la región, pero es el punto principal, ¿sí? Bien, Creo que queda clarísimo. entonces, simplemente a lo que queremos llegar con Guille, simplemente haciendo, por ejemplo, el clásico ejemplo del file share. Recuerdan lo que habíamos visto acá en la presentación para ir terminando. Si quisiera, por ejemplo, una estimación de cuánto me saldría tener una réplica de mi servidor, y supongamos que mi servidor tiene hoy 500 gigas de almacenamiento para tener esto replicado, bueno, podría utilizar aquí lo que se llama el ítem de cuenta de almacenamiento. Acá en tipo elegiría File Storage, ya que estamos hablando de ese tipo de File Storage. Le diríamos aquí que, por ejemplo, sea optimizado para transacciones o acceso frecuente, que es normal. Y aquí le diríamos entonces, bueno, ¿cuántos gigas tiene hoy mi servidor? Dijimos que tiene 500 gigas, ¿sí? Acá me está preguntando si tiene instantáneas, no tenemos. Si tenemos metadata en reposo, no tenemos. Y aquí me va a preguntar, bueno, ¿cuántos servidores se van a estar sincronizando? Uno. Entonces, es un servidor con 500 gigas, estamos hablando de $20 mensuales para tener un servidor hoy que tengamos localmente haciendo de rol de file share en mi empresa, tenerlo replicado en la nube, cuestión de que podamos tener esa información tranquilamente de esta manera, como lo estamos viendo acá en este gráfico. Entonces, como podemos ver, son escenarios que tranquilamente pueden ir desde lo más pequeño hacia lo más complejo. Mientras más le agregamos, obviamente, más pagamos, pero con lo que ahorramos respecto a la optimización, con el assessment que se hace, uno puede justificar también los otros elementos que da de alta. Así que nos quedan 3 minutos, Guille. Me gustaría saber si queda alguna consulta, alguna duda. Creo que por ahí quizá se armaron muchos escenarios y están preguntando, por eso quiero dejar en pantalla nuevamente aquí Sí, la dirección de correo de OLAM, ¿sí? hay una pregunta que dice, el tema de la región es en dónde está tu servidor físico o dónde va a estar alojado en Azure. ¿Dónde va a estar alojado en Azure? Es más, hay una web aquí que se llama azurespeed.com que les permite medir la latencia desde donde ustedes están hacia el data center más cercano. Caso de ejemplo, si yo quisiera llevarme hoy ese file share hacia la nube o ese servidor a la nube,
y tuviera que elegir a qué data center de Azure lo llevaría para calcularlo acá en la calculadora, vean que a mí desde Argentina, el sur de Brasil es lo más cercano a nivel de latencia, y después le sigue Estados Unidos, por ejemplo. Pero esto hay que tener cuidado porque no siempre todas las regiones salen lo mismo. ¿Bien? Estados Unidos, este servidor saldría 140 y en el sur de Brasil saldría 186. Entonces por ahí me conviene quedarme en el de Estados Unidos porque no me molesta mucho la latencia y prefiero ahorrarme casi $50. Pero depende mucho de la carga de trabajo y ese es el assessment que uno hace. Claro, siempre depende, es 100% eh, dependiendo de lo que tenga en carga de trabajo. Ujú. Bueno, fuera de eso no hay ninguna otra pregunta. Así que no sé si aguardamos unos minutos, Mar, no sé si quieres dar algunas palabras mientras esperamos más preguntas, si no queda también en pantalla el mail de nuestros compañeros de OLAM y vamos a estar respondiendo todas las consultas que tengan. Exacto, sí. La idea justamente fue esa, mostrarles algunas estrategias, cuál es la tendencia de nube, mostrar cuáles son los escenarios que hoy más se utilizan y cómo esos tranquilamente pueden ser tomados para una estrategia de data center migration y cómo estos servicios son muy asequibles para poder comenzar inclusive haciendo pruebas de concepto.